vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Vamos a irnos verso a verso y a ver lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios de esta manera: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Lo primero que me habla es que no podemos olvidar de quién estamos hablando. Un pueblo que Dios ha rescatado, que ha sacado de Egipto, que lo ha libertado con un propósito de que le sirvan. Semana tras semana que hemos estado viendo este tema, hemos visto cómo Dios ha mostrado su amor, su misericordia y su fidelidad, a pesar de que el pueblo no se ha conducido de la mejor manera. Han murmurado, han criticado, se han quejado, se han molestado, y a pesar de todo eso, Dios ha permanecido fiel. Y mira, dice el versículo 2: y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Para este tiempo Moisés tiene alrededor de unos 80 años probablemente. Moisés va caminando con el pueblo y Dios lo manda llamar, y dice ahí que llegan a un monte que en el desierto de Sinaí, y Dios lo llama a que suba al monte. Entonces te puedes imaginar, Moisés va subiendo al monte, Dios le ha hablado, Dios lo llama, y Dios le dice a Moisés, sube y le dice: le vas a hablar y le vas a decir a la casa de Jacob. Recuerden que cada vez que Dios le habla a Israel como Jacob, está recordando de dónde lo sacó o quién era. Que Jacob era el usurpador, el que engañaba, el malo. Y después dice: y anunciarás a los hijos de Israel. Es el mismo pueblo, pero ahora cambiado. Primero mostrado como Jacob, ahora como Israel. Y la palabra Israel significa el que gobierna, el que es gobernado por Dios. Entonces yo puedo ver que Dios está dispuesto a hablar a todo tipo de personas. No podemos pensar y creer que solamente Dios les habla a los buenos, a los que más escuchan su voz, o a los que están más dispuestos. No, cuando tú vienes a escuchar su palabra, cuando vienes a la iglesia, la palabra de Dios es para todos. Y entonces yo sé bien que le dice: le hablarás, le dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y esto me muestra que la palabra de Dios está dirigida para todos. Algo importante que tenemos como iglesia es que nosotros cada semana vamos viendo un seguimiento, y no hay manera de preparar un mensaje tratando de decir a una persona, a un grupo de personas, o incluso a la iglesia, quizás un tema que el pastor quiera anunciar, porque vemos que es lo que toca hablar y es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Pero el mensaje tanto es para unos como es para otros, y eso me ayuda a mí a entender. Lo primero que yo debo de aprender para poder escuchar la voz de Dios es entender y conocer cuál es mi condición delante de Dios. Yo debo de entender que mi condición delante de Dios es que yo era como Jacob. Bueno, si hablo a la iglesia, era como Jacob, alguien que no estaba bien delante de Dios, alguien que estaba engañando, estaba en el pecado, que estaba viviendo de una manera desordenada. Yo tengo que entender, hermanos, que para poder escuchar la voz de Dios tengo que conocer mi condición. Lo peor que yo puedo pensar es que ya tengo tanto tiempo de cristiano y soy tan maduro que cada palabra que se da no es para mí, sino es para los nuevos o es para tal persona. Y a veces somos así. A veces estamos escuchando el mensaje, la palabra, y uno dice: uy, esta palabra es para aquella persona.
uy, si hubiera venido. Y a veces hasta la mejor con el que está a mi lado le digo, ¿qué onda? Ándale, te están hablando. Y somos muy dados a aventar la pelota para un lado y para otro. Yo tengo que entender que para escuchar la voz de Dios tengo que conocer mi condición. ¿Quién era antes? Ahora, ¿quién soy ahora? Yo soy un hombre gobernado por Dios o dirigido por Dios. Bueno, tengo que conocer quién soy, quién era, para poder entender que Dios quiere hablar a mi vida. Versículo 4 dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Lo que está diciendo Dios a Moisés es que ellos puedan ver cuál es el propósito que Dios está teniendo. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios los sacó de Egipto? ¿Cuál es el propósito? Ahí me dice al final, porque dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios. Eso ya lo vimos. Vimos las plagas y cómo acabó con ellos, cómo trató con ellos. Dice, y cómo os tomé sobre alas de águila. La idea aquí muy probablemente es cuando una águila tiene que salvar a sus polluelos, agita las alas para que se pueda subir y pueda poder rescatarlos. Pero dice ahí, yo os he traído a mí. El propósito del cual Dios está haciendo su obra principalmente es que el hombre se acerque a Él. Y esto es impresionante, porque sabiendo cómo es Dios, que es santo, perfecto y puro, y cómo es el hombre, y cómo el pecado me separa completamente de Dios, es increíble cómo Dios siempre está tratando de que nosotros nos podamos acercarnos a Él. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios quiere o viene a hablarnos o quiere mostrarse, tiene un solo propósito: que nosotros nos acerquemos a Él. Ahora, increíble cómo Dios quiere siempre estar con nosotros y cómo muchas veces el hombre quiere estar lejos de Dios. Yo no sé por qué. Porque con amor eterno te he amado y te he prolongado en misericordia, dice Dios, y el hombre vuelve a fallar. Y el hombre, Dios le dice al hombre, ven, acércate a mí. Y el hombre quiere estar viviendo en el mundo. Incluso vamos a verlo más adelante, como siempre el pueblo de Israel quiere regresar a Egipto, al pecado, a lo malo, ¿sí? Versículo 5 dice así: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, lo primero que yo tengo que entender, y que decía ahorita, yo tengo que saber quién soy, de dónde Dios me ha sacado. Lo segundo es que yo debo de recordar lo que Dios pide para mí. ¿Qué es lo que Dios pide para mí? Dice ahí en el versículo 5, en la primera parte: si dieres oído a mi voz y guardares mis pactos. Lo que Dios quiere es que tú puedas escuchar, ¿qué? Su voz. ¿Te hago una pregunta? No me contestes, no quiero evidenciar a nadie, pero mi pregunta es: ¿has escuchado la voz de Dios? ¿Has escuchado el día de hoy la voz de Dios? Porque lo que Dios quiere es eso. O sea, lo que Dios quiere es que cuando Él habla, tú pongas atención a sus palabras, que tú puedas estar atento a lo que Él te está diciendo. Y no solamente eso, sino que dice ahí, y que guardes mi pacto. Y esto me habla de obedecer. Lo que Dios está buscando en su pueblo es: escucha y obedece. Porque hay muchos de nosotros que escuchamos la voz de Dios o el mensaje, y por ahí dice, ¿no? Entra por un oído, sale por el otro, pero no ponemos atención, no hacemos caso, y entonces no se cumple el propósito por el cual Dios te está hablando. Dios no hace esto que voy a decir, pero ¿cuántas veces te ha pasado que le dices algo a alguien y no te hace caso, y le aconsejas a alguien y no te hace caso, y llega un punto donde tú dices, ¿sabes qué? Ya no te voy a decir nada.
haz lo que tú quieras. Porque le has hablado, le has hablado, le has hablado, le has hablado y hace todo lo contrario. Bueno, Dios no es así. Aunque puede llegar un momento en que Dios diga, no te vuelvo a decir nada, ya te lo dije. Y aprendamos algo: cuando Dios habla y te dice algo, Él no cambia. Si Él promete que te va a usar, te va a bendecir, que te ama, Él no cambia, Él permanece fiel. Entonces Él me pide que yo tengo que estar oyendo su palabra, permaneciendo en su palabra y obedeciéndolo. Mira, un ejemplo. Vamos tantito, le paramos tantito ahí, separamos y vamos a Juan capítulo 15, versículo 7. Y esto lo va a decir Jesús. Jesús esto le dice a la iglesia, no lo dice a nosotros. Juan 15, 7, vamos a leer hasta el 10, dice así: si permanecéis en mí y mis palabras, esto es oír su voz, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, al leer esta parte, Jesús me dice lo mismo. Tengo que permanecer en sus palabras y tengo que permanecer o guardar sus mandamientos. Dios te habla, Dios te da un mensaje con el propósito de que tú le obedezcas. Ahora, aquí cada quien se puede calificar, ¿no? Y saber qué tan obediente eres o qué tan desobediente eres. Porque aquí esto es personal. Creo que ninguno de nosotros podemos dudar de que Dios nos habla día a día. Pero yo tengo que entender que tengo que obedecer sus mandamientos y tengo que escuchar su voz. Ahora, ¿qué es lo que Dios ofrece? Esto me gustó mucho. Regresemos a Éxodo 19:5. ¿Qué es lo que Dios ofrece a aquel que escucha su voz y guarda sus mandamientos? ¿Qué es lo que Dios promete para aquellos que escuchan su voz y obedecen lo que Él está pidiendo? Dice así: ahora pues, si dieres oído a mi voz, lo escuchas, y guardares mi pacto, obedeces, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Tres cosas que yo veo que Dios promete a aquellos que oyen su voz y le obedecen. Lo primero, le dice: vas a ser un especial tesoro. Y esto me habla de algo con valor, algo que es particular, o también que puede decir es privado. Dios dice que Jehová es la tierra y su plenitud. Dice: toda la tierra es mía, todo me pertenece, pero tú vas a ser mi especial tesoro. Y creo que esto es importante, porque ser lo más valioso para Dios, eso es de gran importancia, ¿sí? Es como cuando yo me ponía a pensar, es como cuando de repente tú tienes tu guardarropa, tienes pantalones, playeras, suéter, lo que quieras, ¿no? Y entre todo lo que es tuyo hay o tu playera preferida o tu suéter preferido, y tú dices: híjole, toda esta ropa es mía, pero este es especial, porque te lo regalaron, porque lo compraste, por lo que quieras. Dice: esto es especial. ¿Sí me explico? Entonces, lo mismo Dios está prometiendo. Todo el mundo, toda la tierra es de Él, pero aquel que escucha su voz, aquel que le obedece, se convierte en algo de tesoro para Dios. Y esa es una promesa que Dios está dando a aquellos que le van a obedecer. Lo segundo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes.
Cuando uno escucha esto, a veces no entiende la magnitud. Pero en aquel tiempo, el sacerdote tenía un privilegio más que todos los demás. El privilegio del sacerdote es que él era el único que podía acercarse a Dios. Nadie más. Una vez al año, el sacerdote podía presentarse delante de Dios. Nadie más lo podía hacer. Entonces era un gran privilegio el poder acercarse a Dios. Y lo que Dios quiere es que ahora todos tengan ese privilegio. Vuelvo otra vez. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Quiere acercarnos a Él. Somos su máxima creación, somos su especial tesoro. Y entonces dice: si tú escuchas mi voz, si tú me obedeces, tú vas a ser un sacerdote. Porque lo que podemos hacer es entrar a su presencia y también interceder. Dos cosas que hacía un sacerdote. Número uno, ¿qué era? Podía entrar a la presencia. Y número dos, era el que intercedía por el pueblo. Es un gran privilegio el que tú puedas llegar y decir. Es como cuando de repente dices: no te preocupes, yo hablo con él, es amigo mío. Y así: sí, por favor, ayúdame. Bueno, con Dios es lo mismo. ¿Sabes qué? Me puedo acercar con Dios el día de hoy y puedo orar por ti. Ahorita, por ejemplo, que el hermano César oró por la familia de la persona que falleció. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un acceso directo con Dios y tenemos un privilegio de poder interceder por alguien más. Entonces, eso es lo que Dios lo está prometiendo. Que la tercera cosa es que eras gente santa. Y lo hemos dicho muchas veces. La palabra santo me habla de algo que es apartado o especial, algo que está separado para solamente un propósito. Y lo que Dios está diciendo es eso. Estoy hablando, voy a hablar, voy a dirigir mi voz, pero aquellos que me escuchan, aquellos que me obedecen, yo voy a hacer que sean mi especial tesoro. Yo voy a hacer que ellos puedan tener ese acercamiento, ese acceso a mí. Y también va a ser una gente apartada, separada, con un propósito que solamente Dios podemos hacerlo y tenemos para Dios. Ahora, otra vez, esto es un privilegio que Dios, el creador del mundo, me puede escoger para un servicio. Es un privilegio. Lo hemos dicho muchas veces, mi esposa lo ha dicho muchas veces, que el servirle a Él es un privilegio. El que Dios te haya llamado y te haya dicho tú, es un privilegio. Y todo esto solamente por escuchar su voz y obedecerle. Ahora, esto es el antiguo. ¿Quieren escuchar el nuevo? Bueno, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Pedro le está hablando a la iglesia. Y yo sé que muchos lo saben de memoria, pero lo vamos a leer. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo mismo, ¿no es cierto? Dios nos ha llamado, Dios te ha llamado para eso. Dios ha llamado a su iglesia porque es un linaje escogido. Vuelvo a decir, aunque parece muy repetitivo, pero es un privilegio que Dios haya puesto su mirada en nosotros. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí si no conociéramos a Dios? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí si Dios no hubiera un día tocado al corazón de nuestra vida? ¿Qué seríamos si el Espíritu Santo no nos hubiera convencido del pecado en que estábamos? Estuviéramos perdidos. No solamente eso, sino que soy un linaje escogido, soy un real sacerdocio, me puedo acercar, nos podemos acercar a Dios porque somos santos, una nación apartada para Él, porque Él nos ha adquirido, porque Él nos ha comprado. ¿Sí? Entonces podemos pensar y podemos entender
que somos especiales para Dios. ¿Sí? ¿Cuántos saben que son especiales para Dios? ¿Sí? Dile al que está a tu lado, tú eres especial para Dios. Díselo para que a lo mejor no ha entendido, se pueda entender. Ahora, estudiando esto, les voy a leer un versículo que también me ayuda a ponerme en el lugar que tengo que estar. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Y otra vez Dios nos va a decir lo mismo. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Otra vez, santo es apartado solamente para Él, ¿verdad? Un propósito. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y otra vez lo mismo, somos un pueblo especial. Dice ahí, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí? Y aquí me habla del lugar en el cual Dios nos ha puesto. Me gustaría quedarme hasta aquí, pero creo que es bueno que sigamos leyendo versículo 7. Dice, Dios, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Así como uno dice ahí, bájese, ¿verdad? O sea, somos especiales, somos un pueblo que Dios dice, eres especial, te he escogido, eres el más valioso que todos los demás. Pero de repente a lo mejor ahí el pueblo dice, oh sí, es que somos nosotros. Y de repente dice, espérame, no creas que te ha escogido porque eres muy especial, sino te voy a decir por qué. Porque eres especial, porque eras el más insignificante de todos los pueblos. Y como que ya entramos a nuestro pose, ¿verdad? Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto, ¿verdad? Entonces simplemente es poner, a ver, ok, eres especial, pero no creas que por quien eres, sino porque eres insignificante y porque te he amado, te he querido. Y yo prometí estar contigo, salvarte, ayudarte, y lo he hecho. Y ese es el amor de Dios. Ahora, no solamente ahí. ¿Lo quieres ver en el Nuevo Testamento? Primera de Corintios 1, 27 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, del 27 al 29. Y esto es porque de repente la iglesia a lo mejor se puede creer mucho. A veces nos sentimos los hijos de papi y creemos que somos la última Coca-Cola del desierto y que los demás no son buenos, nomás nosotros. Y de repente Dios tiene que enseñarnos quiénes somos delante de Él. Primera de Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, esta es nuestra postura delante de Dios. ¿Somos especiales? Sí. ¿Somos real sacerdocio? Sí. ¿Somos nación santa? Sí. ¿Somos pueblo adquirido por Dios? Sí. Pero no porque tengamos mucho valor por lo que somos. No. Por lo que Él nos ha amado y nos ha puesto. ¿Hasta ahí estamos bien? Por eso Dios quiere hablarnos y quiere dirigirnos y quiere enseñarnos. No se te debe de olvidar quién eras. No se te debe olvidar lo que Dios hizo, cómo te sacó a aquellos de Egipto, a ti del mundo. No se te debe de olvidar lo que Dios pide de ti, que escuches su voz, que le obedezcas. Y no se te debe olvidar lo que Dios te está ofreciendo, que eres su tesoro escogido, que eres
real sacerdocio, serás serás sacerdote y serás santo para Él, apartado para Él. Eso es lo primero que vemos que Dios está ofreciendo. Regresemos a Éxodo 19:7. Dice así: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Claro, ante tales promesas es bien fácil decir que sí. Dios te acaba de decir: vas a ser mi tesoro, vas a ser mi sacerdote en la frase de santo, solamente quiero que me escuches y que me obedezcas. Y el pueblo rápidamente dice: claro, lo haré. Pero eso no será tan fácil. ¿Por qué? Porque bueno, para el hombre no es fácil cambiar y a veces obedecer. ¿Cuántas veces te ha pasado que has venido a la iglesia, alguien está predicando de la oración, hay que orar, hay que levantarse temprano, y tú estás: oh, sí es cierto, no, sí es cierto, sí Señor, a partir de mañana me levanto a las 4 de la mañana a orar? No, ahora sí, a partir de esta semana me voy a poner a leer la Biblia. No, ahora sí a compartir a la gente. Y te sales de aquí y ¿qué pasó? Nada. ¿No es cierto? Bueno, el pueblo va a pasar lo mismo. El pueblo dice que está dispuesto a obedecerlo, pero está muy cerquitas a unas páginas que vamos a escuchar que van a ser un becerro de oro. Estamos a unas páginas de escuchar que el pueblo quiere volver a Egipto, de donde Dios lo ha sacado. Estamos a unas páginas donde el pueblo se va a enojar completamente de la autoridad. Entonces, esto me ayuda a entender algo, hermanos. No es fácil que nosotros cambiemos. La única manera que podemos cambiar es cuando escuchamos la voz de Dios y la obedecemos. O sea, tú solo no puedes cambiar. No está en tu mente. No está con que te levantes todos los días: hoy seré mejor, hoy seré mejor, hoy seré mejor, hoy seré mejor, porque serás el mismo que antes. Porque no está en tus fuerzas, no está en tus palabras, no está en tu voluntad, sino está en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mucha gente se cansa y dice: no, esto no es para mí, porque he intentado cambiar y no he podido. Claro, porque no vas a cambiar tú. El único que puede cambiar tu vida, ¿quién es? Dios. ¿Cómo puedes cambiar? A través de su palabra. Pero si no escuchas su palabra y no ves su palabra, ¿cómo lo puedes hacer? Y eso es tan práctico. Si entras a un trabajo, si estás en la escuela y tú no haces lo que el maestro, lo que tu jefe, lo que tu asesor te está enseñando, no vas a hacer nada. Imagínate, estás en una clase de matemáticas, está un maestro, te explica el procedimiento y tú no escuchas y haces lo que tú quieras. No vas a poder saber nunca hacer un procedimiento. ¿Cuándo lo vas a poder hacer? Cuando pones atención, cuando lo entiendes y cuando lo haces como te está diciendo. Lo mismo es Dios. Cuando escuches su palabra y le pongas en obra, en práctica, entonces vas a poder cambiar. Y aquí Dios le va a decir al pueblo que tiene que prepararse para escuchar su voz. Versículo 9, Éxodo 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés, nada más, no perdamos en algo, ¿no? De repente Dios llama a Moisés al monte. Dios le habla ya, ¿sí? Y le dice: diles al pueblo lo que te acabo de decir. Escuchen mi voz, que me obedezcan, que yo les prometo que van a ser mi tesoro, mis sacerdotes. ¿Y qué hace Moisés? Baja y viene a hablar a todo el pueblo. El pueblo le dice: sí, Moisés, lo vamos a hacer. ¿Y qué hace Moisés? Otra vez va para arriba, ¿sí? Y habla con Jehová. Dice versículo 9: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Otra vez Dios le dijo: voy a hacer esto. ¿Qué hace Moisés? Vuelve a bajar y dice el Dios que va a bajar en una nube para que ustedes puedan ver que Él está conmigo.
¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios quiere mostrarse para que el pueblo vea y para que el pueblo crea que el que está hablando es Dios. Si el pueblo no veía esto, el pueblo muy fácil le podía haber dicho a Moisés: no, son tus palabras, son tus ideas. Pero Dios se quiere mostrar para que ellos obedezcan la voluntad, o más bien, la autoridad del líder. ¿Te digo algo? Dios te va a hablar muchas veces a través de tus autoridades. No nos gusta escuchar, no nos gusta obedecer, pero Dios utiliza de esa manera. Dios le dice a Moisés: yo voy a hablar a través de ti, yo me voy a mostrar para que ellos vean y te crean para siempre. Y entonces Dios se va a mostrar de una manera sobrenatural, de una manera poderosa. ¿Para qué? Para que el pueblo aprenda a escuchar la voz a través del liderazgo. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Vamos a ver 4 cosas. La primera es esta: ve al pueblo, número 1, santifícalos hoy y mañana. Y número 2, laven sus vestidos. Número 3, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Número 4, y señalaréis término al pueblo en derredor. Esto significa pondrás límites, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. 4 cosas que yo puedo marcar en este párrafo que acabamos de leer. La primera es: santifícalos hoy y mañana. Estos 4 puntos voy a darlos muy prácticos. Podría yo llamarles escuela cristiana, porque son cosas prácticas que hacemos probablemente muchas veces aquí al venir a la iglesia. Voy a aplicarlo de esta manera. Cuando dice ahí, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, Dios está diciendo que al tercer día va a manifestarse. Al tercer día Dios va a hablar. ¿Y qué es lo que ocupa el pueblo? Estar listo, estar apartado, estar santificado para que puedan escuchar su voz. Y eso es lo que Dios te está diciendo el día de hoy. Si tú estás dispuesto o quieres escuchar la voz de Dios, tienes que estar santificado, tienes que estar viviendo en una santidad para poder escuchar la voz de una manera correcta. ¿Cuántas veces vienes el domingo a la iglesia, a una reunión el martes a la iglesia, y quieres que Dios te hable y quieres escuchar su voz, pero los demás días los estás viviendo a tu manera, a tu forma, en el pecado, en lo peor, no agradando a Dios? Entonces, ¿cómo quieres que Dios te hable? ¿Cómo quieres que Dios se manifieste a tu vida si tú no estás viviendo una vida en santidad? O sea, aquí nosotros podemos aparentar ser cristianos, aquí podemos aparentar ser personas santas, pero la pregunta es: ¿cómo vives día a día? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te conduces con los demás? Como esposo, ¿cómo te conduces con tu esposa, con tus hijos? Como esposa, ¿cómo te conduces con tu esposo, con tus hijos? Como hijo, ¿cómo te conduces con tus padres o padres, con tus hijos, o en el trabajo, en la escuela?
Porque es muy fácil querer que Dios te hable. Es muy fácil querer escuchar su dulce voz, pero estar viviendo una vida desordenada día a día. Y de repente uno dice que a mí siento que Dios no me habla, siento que no escucho su voz, que no tiene su cuidado en mí. Claro que no. ¿Cómo quieres que Dios te hable si tu corazón está apartado, está viviendo lo peor? Es como pensar que alguien puede estar viviendo en pecado y queriendo ver el favor de Dios en su vida, y eso es incorrecto. Estamos en el capítulo 19, en el capítulo 20 Dios le va a dar reglamentos, lineamientos. La ley fue hecha para ser nuestro maestro de las cosas de que debemos de hacer y las que no debemos de hacer. Entonces lo primero que yo tengo que aprender es que yo tengo que vivir una vida en santidad en Dios, para que cuando llegue el momento de estar en su presencia, yo pueda estar preparado para lo que Él me quiera decir. ¿No es cierto? Tengo que estar preparado. Entonces lo primero que Dios le dice: santifícalos hoy y mañana, porque al tercer día llego. Entonces, esto me habla de una preparación. Claro, Dios puede hablar en todo momento, y lo dijimos al principio. Pero si tú quieres ver dirección, enseñanza, propósito en tu vida, lo que tienes que hacer es estar viviendo en santidad. Lo segundo, dice ahí: laven sus vestidos. Esto pues para nosotros es muy normal, porque cuando hablamos de lavar, pues pensamos en la lavadora, agarramos nuestra ropa, la metemos a la lavadora, le ponemos ahí ciclo completo, y se lava sola, ¿no? Y luego sale y a la secadora, y hoy es muy práctico. En aquel tiempo no, iban en el desierto, iban caminando, a lo mejor era la única ropa que tenían. Y el hecho de lavar sus ropas está más bien hablando de su interior, de estar bien delante de Él. Mira, vamos a Efesios capítulo 4 versículo 22, porque otra vez vamos a verlo por esa misma línea. Efesios 4:22. Vamos a leer hasta el 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo tengo que entender que si hay algo que a mí me separa de Dios, ¿qué es? El pecado. Ahora, Cristo ya pagó por todos mis pecados, sí, pero yo me contamino y tengo que lavarme todos los días. ¿Alguien me puede decir cómo me puedo lavar? Hay un versículo que nos aprendemos en Navegantes, la seguridad del perdón, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo tengo que entender algo: cuando yo tengo que venir a escuchar la voz de Dios, yo tengo que venir y limpiarme y pedir perdón. Y mi actitud al momento que yo vengo a la iglesia debe de ser esa. Si yo vengo a la iglesia, yo voy a adorar, y a veces llegamos como Juan por la casa: ¿cómo está? Bien. Y a cantar luego. Espérame, yo tengo que llegar y decir: Dios, aquí estoy en tu presencia, quiero estar, quiero adorarte, quiero exaltarte, quiero, primero, antes que nada, quiero pedirte perdón. Yo quiero estar bien delante de ti, y estás limpiando todo aquello que pueda estorbar para entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Ahora, yo lo hemos enseñado muchas veces. No se trata de decir: Dios, te pido perdón por todos los pecados del mundo, por todos mis pecados. No, yo tengo que ser consciente y saber en qué estoy fallando hoy. ¿En qué fallé hoy? A lo mejor tuve problemas en el trabajo, discutí, peleé y mentí en la casa, no sé. A lo mejor manejando se me atravesó alguien y le dije: quítate, y me peleé.
oh, estoy mal, llego aquí y no puedo levantar las manos a Dios tan así. Tengo que vestirme del nuevo hombre, tengo que lavarme. Se nos olvida muchas veces nuestra condición delante de Dios. Claro, es mi amigo, claro, es mi padre, claro, puedo abrazarlo, claro, puedo correr a su presencia, pero tengo que entender que Él es Dios y yo, pues, un pecador, que lo necesito a Él día a día. Aunque me ha perdonado, tengo que saber cuál es mi condición. La tercera cosa que puedo ver aquí es que estén preparados para el día tercero. Y es porque otra vez se iban a santificar un día, 2 días, se iban a lavar. Al tercer día Dios iba a presentar. Y la palabra preparar significa terminado, apropiado o listo. Y yo voy a tocar algunos puntos que creo que son importantes. ¿Cómo puedo querer que Dios me hable en un culto, en una reunión, si antes no llegó temprano? Yo entiendo, y no quiero decir por nadie, para que no van a decir, hermano, habló de mí porque yo llegué tarde y ya no me voy a la iglesia, me voy a la iglesia. No. Yo entiendo el tráfico del día de hoy, ha estado terrible el día de hoy por el día. Yo sé que vienen del trabajo y es más, les aplaudo que viniendo del trabajo aquí estén. Pero muchas veces hablo del domingo, que en vez de llegar a la hora que debe de llegar temprano, si llega tarde. Y no llegas con un corazón preparado, listo para que Dios te hable. O sea, tú llegas en la mañana y vienes a lo mejor hasta enojado, molesto, y tengo sueño y te estás durmiendo. Y espérame, ¿cómo esperas que Dios te hable si no tienes un corazón listo y preparado para escuchar su voz? ¿Cómo quieres que Dios sea claro en tu vida si tú estás pensando en muchas otras cosas? Algunos ya quieren que se acabe, van llegando y ya quiero se va a acabar esto. O sea, espérame, vas llegando. ¿Quieres cumplir la iglesia como si fuera trabajo? Ya chequé tarjeta, ya me voy, para que no vean que no vine. Eso no es. Muchos en la hora de la predicación se salen a comprar agua, a comprar refresco, al baño. Y espérame, Dios va a hablar. Si es cierto, estoy yo, o está el hermano Arturo, el hermano César, o el que esté aquí al frente. Sí, somos, pero estamos hablando de la palabra. Y tan fácil, me salgo. Es que me hablaron por teléfono y es más importante la llamada que lo que Dios te quiere decir en ese momento. Y es más importante lo que quieres hacer en el celular, estar viendo, que lo que Dios está hablando. Entonces, no estamos listos, no estamos preparados para escuchar la voz de Dios. Muchos, ¿saben por qué llegan muchas tarde? Es que anoche me desvelé. Eso me habla que no te preparaste para el día siguiente venir a la presencia de Dios. Es más, en nosotros hay una gran ventaja. ¿Saben de qué vamos a hablar el próximo culto? Si hoy estamos viendo Éxodo 19, ¿qué veremos el próximo martes? Éxodo 20, mínimo. Si el pastor le da más, bueno, pero pedido el 20. Si estamos viendo Isaías, ¿cuál veremos el próximo domingo? A ver. ¿El 40 y algo? No. El 50. Ya brincamos el 40 y algo, 50. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme. ¿Cómo me preparo? Tengo que leerlo. Puedo subrayar y puedo ver qué es lo que Dios me dice para que el domingo me confirme, me afirme, me aclare, me muestre, me enseñe, me dirija. Eso es estar preparado. Algunos vienen a la iglesia sin Biblia. ¿Cómo quieres que Dios te hable y te muestre si ni Biblia traes? Algunos ni libreta.
ni qué escribir y dicen que aquí lo tienen todo. Y yo les puedo poner un examen de Isaías a ver si es cierto. Les pongo un examen de Éxodo a ver si es cierto. Es más, les traigo al hermano Arthur para que les ponga un examen de Génesis. Ya acabamos, a ver si es cierto. Los que anotaron van a poder decir, sí, espérame, por aquí lo traía yo, aquí está. Pero los que confían en su memoria, ¿cómo puedes prepararte? ¿Cómo puedes darte cuenta que no estás preparado para escuchar la voz de Dios? La cuarta cosa, dice, señalarás término al pueblo en derredor. En otras palabras es, pondrás límites. ¿Por qué? Porque nadie podía pasar ese límite, nadie podía tocar el monte porque iba a morir. Y entonces esto de pondrás límites me habla de tener una reverencia. Hermanos, entendamos algo. Dios es Dios y no somos iguales. Porque hoy nos da igual venir a la casa de Dios y hacer lo que nosotros queramos. Se nos olvida que Él está delante de nosotros. Y es bien fácil distraernos. Muchos se distraen con el celular. Una notificación, espérame, ¿qué me están diciendo? Es más importante la notificación, las noticias. Algunos dicen que abren para ver la Biblia o algo porque la traen y se meten en Facebook, en YouTube, contestan mensajes. Tienes que aprender a poner límites. Tienes que entender que lo más importante al estar aquí es escuchar no al pastor, a la voz de Dios. Hay veces que, ¿sabes quién es? ¿Quién de repente te distrae? Un amigo que estás ahí con él platicando. Y a veces el amigo quiere escuchar lo que Dios quiere decir y no lo dejas escuchar y eres un estorbo para él. Y tienes que entender que tiene que haber límites. Porque si Dios quiere hablar, tienes que poner toda la atención. Incluso tu pareja. Ya vamos a comer, que vamos a ir para allá, vamos para allá, vamos para acá, nos quedamos, nos vamos. Espérame. Eso lo ves antes, eso lo ves después. Pero al llegar a estar en Dios, escucha lo que Dios te está diciendo. Tenemos que aprender a enfocarnos. No estoy diciéndoles respeten al que está aquí hablando, que también es educación. Pero no estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo que entiendas que estamos leyendo, estudiando la palabra de Dios. Y nada puede ser más importante que escuchar la voz de Dios. Entonces Dios le está diciendo, ¿saben qué? Tienen que santificarse hoy y mañana, tienen que lavarse, o sea, vestirse, tienen que aprender a prepararse para el día tercero y pon límites. Porque yo voy a hablar. Sí, versículo 16, vamos a seguir leyendo. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Impresionante, ¿no? Imagino aquel momento, que escena, empieza a humear, Dios viene como fuego, hay humo, parece que todo se está quemando, hay un sonido de bocina y cada vez más fuerte, como una alarma. Están todos ahí viendo cómo se estremecía el monte. Dios está mostrando su poder. No me voy a meter aquí, pero muchos toman relación este pasaje con lo que
va en la venida de Cristo, el rapto, cuando venga Dios y que todo lo va a ver, o su segunda venida, que todo el mundo lo va a ver. Y al final Dios le va a decir que pongan atención en algo. Versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Una vez más, otra vez. Yo no sé cuántos de ustedes, si estuviéramos ahí, Dios te manda que subas y ahí vas, y luego bájate y ahí vas, y después de Dios, Dios, ¿no puedes hablarme aquí? Pues de una vez, no, aquí les digo. Y dice, no, sube. Y sube Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, otra vez, me subió para que descendiera, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Esto me llamó mucha atención. ¿Por qué? Porque otra vez Dios le habla a Moisés, sube, y cuando sube le dice, ve y diles al pueblo que no traspasen los límites, que no suban, porque si suben, pues van a morir. ¿Qué hace Moisés? Moisés le dice, ya lo saben, Dios, ya se los dije. Antes nos habías dicho que pusiéramos límites, y yo ya se los hice saber. ¿Y qué dice Dios? No, quiero que vayas y se los digas. Y entonces Moisés obedece. ¿A dónde voy con esto? Muchas veces Dios habla a nuestra vida y de repente somos tan maduros que lo primero que pensamos es, ya me sé esa historia, ya me la sé. Ya lo leí ese, ya lo leí. El mensaje ese, ya. Es más, yo lo he predicado. Y tienes que aprender algo. Cuando estás en un lugar y Dios te da una palabra, aunque sea la misma después de haberla leído 100 veces, es importante a tu vida. Y Dios quiere que la leas o la escuches 101 veces. ¿Sí me explico? Lo peor que te puede pasar es estar en la iglesia y decir, vamos a ver de qué van a hablar. Ese mensaje ya me lo sé. Y ya te olvidas. Moisés es lo que hace. Ya lo saben, Dios. Y Dios dice, no, ve y diles, porque Dios conoce al pueblo que va a traspasar y van a morir. Dios te conoce, y cuando Dios te da una palabra, Él sabe por qué lo está haciendo. Muchas veces puedes escuchar una palabra y decir, no sé por qué me está diciendo esto Dios. Sí, tú no sabes, pero Él sí sabe por qué te lo está diciendo. ¿Qué tienes que hacer? Oírla y obedecerla, porque te está salvando de una consecuencia en tu vida. Lo peor es eso. Lo peor es estar aquí en la iglesia y no escuchar lo que Dios dice. Lo peor es cerrar mi corazón. De veras, yo les digo, esto que les acabo de decir es muy común aquí en la iglesia. Porque Dios es tan claro y tan directo que te habla, y muchas veces decimos, sí, yo sé que estoy mal, pero bueno, después cambio. Sí, yo sé que esa palabra es para mí, pero yo no puedo dejar de hacer eso. Sí, yo sé que Dios me está hablando, pero después, ahorita no. Dios me está llamando, sí, pero ahorita no.
Eso está peor. Y Dios es tan claro que quiere que escuches su palabra, que escuches su voz. No es que Dios dejó de hablar, no es que Dios dejó de manifestarse, es que el hombre no ha querido escuchar su voz. ¿Por qué? Porque muchas veces tampoco me agrada lo que Dios me quiere decir. Y yo tengo un plan muy diferente a lo que Dios me está diciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prepararme para escuchar su voz. No te olvides lo que eres, quién eras. No te olvides lo que Dios ha hecho. No te olvides lo que Dios te ha prometido. Prepárate para escuchar su voz y ten cuidado de no hacer un lado su palabra. ¿Sí? Ponte de pie, por favor.